Saludos. Aquí, bueno, soy Aníbal Rincón, matrícula 123-6708. Aquí mi presentación sobre lo que es la corriente eléctrica y la corriente electrostática. Bien, la electricidad estática es un fenómeno eléctrico que ocurre cuando hay una acumulación de cargas eléctricas en la superficie de un familiar, de un material. Esta acumulación se debe a una falta de equilibrio entre las cargas positivas y negativas en el objeto, lo que provoca que se generen fuerzas eléctricas. Estas se generan en cuestiones cotidianas como caminar sobre algodón, frotar una vejiga sobre un paño. eh, También puede generarse al frotar cualquier material que tenga cargas diferentes a otro. En electricidad estática se produce principalmente por la transferencia de electrones entre uno de estos materiales a otros, que pueden ser distintos. Como al frotar dos objetos, los electrones pueden moverse de un material al otro material. Aquí hay ejemplos de lo que podría, de cómo se vería la electricidad electrostática en las personas. Si agarras una vejiga y la frotas en un paño, por ejemplo, o un paño de algodón, luego te la acercas al pelo, te vas a dar cuenta que va a ser atraído o que se va a poner así, como hacia arriba el pelo. Eso porque los electrones que están cargados en la vejiga van a atraer el pelo hacia ella. La acumulación de electricidad estática puede tener diferentes efectos y manifestaciones, como chispa. Cuando se alcanza un punto crítico de acumulación de carga, pueden producirse una descarga repentina y visible de electricidad que se alcanza a ver como una chispa. Eso lo puedes probar si, por ejemplo, debajo de una alfombra, tú entras la mano, entras una toalla cargada, puedes llegar a verla. La electrificación de objetos cercanos, como los objetos con cargas opuestas pueden atraerse entre sí debido a la fuerza estática. Si tú agarras un lapicero y lo frotas, puedes ver cómo puedes, por ejemplo, alar un pequeño papel. Las descargas electrostáticas incómodas, al tocar ciertos objetos como pomos de puerta, superficie metálica, se puede sentir pequeñas descargas eléctricas en interferencia con dispositivos electrónicos. La electricidad estática puede dañar componentes electrónicos sensibles como computadoras y dispositivos móviles si se descarga con ellos. Por eso, al reparar equipos es necesario tener una aislación electrostática para no dañarlos. En la acumulación en la persona, hay en situaciones, por ejemplo, usted pega a alguien y tú sientes una descarga electrostática en ti, eh, y eso es porque la corriente que tú tienes cargada choca con la de la otra persona. Ahora vamos a lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de de cargas eléctricas a través de un material conductor, como un cable metálico. Esta corriente es impulsada por una diferencia de potencial eléctrico, el cual es la tensión o voltaje entre dos puntos, lo que genera un movimiento de electrones desde el punto de menor potencial eléctrico o polo negativo hacia el punto con mayor potencial eléctrico o polo positivo. En este caso, por ejemplo, tenemos unas imágenes de cómo se mueve la corriente eléctrica. Los electrones son estos puntos que tenemos aquí. Este es el generador de corriente. El voltaje vendría siendo la diferencia de potencial entre el polo negativo y el polo positivo. Aquí también podemos verificar lo que es la resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Es la oposición al flujo de estos electrones. Mientras más sea la oposición del flujo de los electrones, más va a ser más es la resistencia eléctrica que tiene un material. La unidad de medida de corriente eléctrica es el amperio, que se simboliza con el símbolo A. Un amperio es igual al flujo de carga de un columpio por segundo. Formalmente, un amperio es un columpio de carga eléctrica pasando por un punto de un circuito en un segundo. Este nombre es dado gracias a Andrés María Ampère, un científico, el cual hizo prueba de que cuando la corriente eléctrica pasa por un material, genera una carga eléctrica que puede ser verificada. Es importante tener en cuenta que la corriente eléctrica puede ser de dos tipos: corriente alterna y corriente directa. La corriente directa es aquella que no cambia el flujo de electrones y se mantiene siempre en una misma dirección. La corriente alterna es esta que cambia el flujo de electrones. Y me despido porque se acabó el tiempo.